la que hay. ¿Cómo vas? Buenas, no había activado el audio. Buenas noches, Se me buenas di noches. cuenta. ¿Cómo Sí, sí, vas? había mucho Eh, ruido. Perdón, ¿Qué que todo más? esto, las preguntas aparecen en nuestro chat, que tú me dijiste que te dijera. Eh, Ujú. Me empezó a Listo. temblar la luz, Dios santo. Bueno, hoy vamos a estar en un ambiente strober. Eh, entonces, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a nuestro programa de Conectados con Live. No había fallado, lo mío empezó a fallar. Eh, Bienvenidos hoy a esta entrega que vamos a tener. Y pues antes de empezar con nuestro programa, pues recordarles a las personas que se van conectando la razón de ser de Conectados con Live, un programa que está dado básicamente para clarificar, para trabajar desde la evidencia, para desmitificar un montón de cosas que pueden surgir, para ayudar a la gente a que tenga mayor conciencia sobre dificultades, situaciones que pueden aparecer en las vidas de nosotros, problemáticas que hemos tocado a lo largo de estos programas. Eh, Nada, esa es la razón de ser de Conectados con Life. ¿Sí o no? Sí, totalmente. Ay, nuestro programa de hace 15 días estuvo increíble. Creo que cumplimos el cometido de llevar, pues como tú dices, información basada en evidencia, que siempre ha sido como la razón de ser de Conectados con Life, y creo que es esta experiencia de que el público nos aporte un montón y cada vez nos llegan más ideas y llegan más preguntas y empiezan a volverse como muy enriquecedores también los programas con todas las preguntas que nos hace el público. Entonces, pues nada, muy felices de que nuestro cometido de alguna manera se esté logrando y bueno, poder llevar información, ¿no? Pues que sea útil, pero Sí, tal útil de cual, verdad útil, tal no cual, tal porque cual, es que tal cual. Bueno, y en el marco de eso, Nietico, ¿hoy de qué vamos a hablar? bueno, hoy tenemos un tema que a mí de hecho, tras bambalinas, antes de empezar, ya estábamos empezando y yo ya calenté motores, realmente. O sea, tenemos un tema increíble que es el tema de trastornos de la alimentación, pero no solamente trastornos de la alimentación en hombres, Así que es es. un tema, lo hablábamos con nuestra invitada antes de empezar. O sea, hay un montón de estudios, están apareciendo cosas nuevas, la evidencia nos está mostrando cosas diferentes. Estábamos nosotros fascinados, ¿no? Como que nos llegó el tiempo de activar el programa y nosotros ya llevábamos como enrolados con el tema. Entonces, va a ser un programa increíble porque de verdad que tenemos un montón de información muy interesante con nuestra invitada, porque claro, hoy nos vamos a centrar en el tema de los hombres porque es un tema poco explorado, pero caramba, qué situación compleja el tema de los trastornos de la alimentación. O sea, nosotros como clínicos, inclusive como profesores, me atrevo yo a decir, estamos viendo muchos casos, muchas situaciones, muchas dificultades de nuestros consultantes con el tema de la alimentación, y cuando estas dificultades pues se vuelven mucho más complejas, nos enfrentamos a trastornos de la alimentación y muchas veces con pocas herramientas, ¿no? O sea, como que no todos estamos formados para manejarlo bien, no, de pronto no lo sabemos evaluar adecuadamente, de pronto las pruebas, ya le preguntaremos también a nuestra invitada, ¿funcionan, no funcionan? ¿Sabemos, no sabemos? ¿Están adaptadas, no están adaptadas para nuestra población? Este tema es lo mismo acá que en otro lado. Yo tengo el recuerdo en algún momento cuando yo vivía fuera de Colombia, ver a una familia africana migrante que estaban absolutamente conmocionados porque su hija estaba presentando un trastorno de alimentación y ellos nunca habían visto eso. O sea, hasta que llegan a un país de Occidente, lo ven, y el impacto cultural, porque era el impacto en la salud de la niña, pero el impacto cultural que tiene el tema de la comida, del significado que le damos a la comida, de cómo usamos la comida. O sea, de verdad que es un tema increíble. A mí me Y, encanta. No sé y, mucho, voy a aprender mucho con mi invitada, pero me encanta.
Y no solo eso, no solo cómo se va dando ese proceso cultural, sino también cómo se va dando por ciclo de vida. Mira, revisando y chequeando todo el montaje de este programa, uno empieza a encontrar cosas como eh, los primeros diagnósticos de algún problema de orden alimenticio se están dando entre los 11 12 años, ¿sabes? O sea, están dando a muy temprana edad y estamos encontrando reportes de personas que muy jóvenes empiezan dietas, probablemente guiadas o acompañadas por sus familiares, sí, pero estamos teniendo que las primeras dietas están empezando alrededor de los 9, 10, 11 años, que ya chequearemos qué tan favorable o no, ya no sé, ya chequearemos si la dieta tiene que ver con obesidad o tiene que ver con imagen, porque también tiene que ver con esto. Y comenzamos a ver que era lo que hablábamos con la invitada sobre cifras, sin ser tan exactas, pero se habla de entre un 7 y un 8% de la población mundial con algún tipo de problema alimenticio. Ya nos va a desmenuzar exactamente cómo estaría dividido eso, que era algo que hablábamos ahorita. Pero también se habla de, y eso me parece muy curioso porque lo encuentras tú dentro de la OMS, entre la Organización Mundial de la Salud, y es que se podría estimar que de toda la población con problemas alimenticios, puede que haya un 15 o un 20% por fuera que no sean diagnosticados, que no sean reportados. O sea, si tenemos, digamos que sí, que las cifras del 8% de la población, digamos, y que fuera de eso haya un 15% que no se reporte, chequemos la magnitud, chequemos también todo el procesamiento que tiene esto frente a la calidad de vida, pero también frente al mantenerse vivo. Porque también, y recuerdo mucho los programas que teníamos con nuestra invitada que conversábamos sobre eso, sobre esa prevalencia, esa relación que hay con comportamiento suicida, o que hay también con el decidir morir, o sea, el no me alimento. Entonces vamos encontrando esto en ciclo de vida, vamos encontrando esto en contextos de orden cultural, como tú bien lo dices, y vamos encontrando ahora otra cosa que sin duda alguna marcó, los problemas asociados a la alimentación antes de pandemia, durante pandemia y post pandemia, porque hay una relación también importante y significativa. ¿Sabes cómo se vivió todo eso? No sé tú cómo lo habrás vivido. Yo le contaba aquí a nuestra invitada y yo creo que a mí la pandemia, o sea, esos primeros 3 meses usted iba a punta a domicilios, 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 no, ¿qué pasó? Y entonces pues bajémosle al domicilio, bajémosle y cuando me di cuenta, menos 10 kilos. Ah, pues pucha, Mm. cero Sí, es que problema. yo creo que con el tema de los trastornos de la alimentación, primero, muchas veces como no hay tanta información y también hay como mucho tabú, quizás como muchas ideas de pronto de cosas que sí pueden ser y no lo son, o de cosas que sí lo son y la gente cree que no lo son. Quizás para nuestro público ya ellos nos irán confirmando, conocemos lo típico, ¿no? Entonces, anorexia y bulimia, ya. Pero hay mucho más de lo que no se conoce, con lo que nosotros tenemos un poco más de acercamiento, pues conociendo los diagnósticos y este tipo de cosas, pero realmente los trastornos de alimentación no se limitan a eso, no se limita a o tienes anorexia o tienes bulimia y pare de contar. Uh -huh. Realmente estamos ante un fenómeno altamente complejo, bueno, como todo en salud mental, ¿no? Me atrevo a decir que yo creo que si algo hemos visto en nuestros programas que la salud mental nunca es un blanco y un negro, o sea, tenemos Sí, un total. montón de grises en el camino y unos matices supremamente altos, pero acá estamos también enfrentados a no saber, o sea, estamos muy ignorantes, inclusive los trabajadores de salud mental, si no estamos formados, si no sabemos, si no tenemos cierto espacio o no nos interesa conocer, podemos dejar pasando un trastorno de alimentación porque no nos parece, esto a mí no me parece una anorexia, pero tampoco es una bulimia, entonces aquí no está pasando nada. Es que de pronto come como mucho y ya, Sí. y lo dejamos pasar, pero realmente podemos estar frente a un problema complejísimo. Y sin ir muy lejos y antes de que ingrese nuestra invitada, también encontrarnos con profesionales que básicamente terminan dando procesos de consejo, ni siquiera se llama consejería, asociados a coma para que se vea más linda o deje de comer para que no se engorde. Entonces comenzamos a ver también ese fenómeno de orden asistencial y creo que tiene que ver con ese mismo desconocimiento. Pero pues nada, yo creo que ya con esto cumplimos con nuestro preámbulo. Y Y pues ya nada, nos da pena hablar más porque con esa si invitada tan ya lo increíble que que uno tenemos, esto diga, ya es ya, vergüenza. yo creo que este es uno de los programas donde menos hablamos porque absorbemos todo lo que nos enseñan. Entonces,
Nada, nos vamos a un pequeño comercial de 15 segundos y volvemos con nuestra invitada. En LifeSense trabajamos día a día con la convicción del servicio y el esfuerzo de profesionales a la talla de las necesidades clínicas de hoy en día. Somos un centro científico especializado en el tratamiento y atención psicológica que busca el desarrollo de habilidades personales, interpersonales y profesionales, basado en la evidencia. LifeSense ofrece el servicio de consultas en psicología clínica, servicios de bienestar emocional para empresas y entrenamientos de formación profesional para la cualificación en el trabajo y desarrollo humano. ¿Listo? Bueno, Netico, ¿a quién tenemos Claro. hoy? ¿Quién es nuestra invitada? Bueno, entonces les vamos a presentar a nuestra invitada. De pronto algunos de ustedes ya la conocen, otros no, pero van a tener una oportunidad maravillosa de conocerla hoy. Nuestra invitada es Juanita Gempeles Rueda. Juanita es psicóloga clínica de la Universidad Javeriana, tiene un diploma en terapia cognitivo-comportamental de la Universidad de Londres y es fellow de la Academy for Eating Disorders. Está dedicada a todo el tema de, mejor dicho, o sea, Juanita desde 1997 se ha dedicado al tema de trastornos de alimentación y es la fundadora y directora científica de esta maravillosa institución que de pronto muchos conocen acá, que se llama Equilibrio, que es una institución que trabaja específicamente con trastornos de la alimentación. Juanita también es docente de la Universidad Javeriana y de la Universidad de los Andes y es profesora ad honorem de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Psiquiatría en la Universidad Javeriana. Y también es miembro del consejo directivo del capítulo hispano-latinoamericano de la Academy for Eating Disorders. Bueno, y yo creo que sin más preámbulo, le damos la entrada a Juanita. Doctorísima, Juanita, Muchas gracias. bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Qué bueno tenerte acá. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Y para nosotros es un placer que aceptes siempre esta invitación y siempre que vengas a enseñarnos y que cada vez que se acaba el programa diga, miércoles aprendí mucho más. Entonces, pues nada, arranquemos, ¿sí o no? ¿Qué tal si arrancamos con una pregunta como general y macro antes de hablar de nuestro tema? Y es, Juanita, ¿los casos de trastornos alimenticios han aumentado en este tiempo? ¿Encontramos casos de trastornos alimenticios más incrementados? Sin lugar a dudas, sí. Y tú hacías en la introducción una frase muy significativa y es lo que ha pasado post pandemia. Parecería que la época de pandemia ha sido muy, muy importante en la enfermedad mental en todas las áreas, pero en trastornos de alimentación también, o sea, no pero, y en trastornos de alimentación también. En este momento no hay unas cifras claras todavía, digamos, el impacto que ha tenido, pero lo que te puedo contar es que tanto nosotros en Equilibrio como la gente que trabaja en esto en otros países está viendo cada vez más casos. Llama la atención el aumento en casos en niños y niñas desde los 9 años de edad. Tú hablabas de 10, 11, ¿no? Desde los 9. En este momento tenemos una niña con 9 años de edad haciendo una anorexia muy, muy complicada. Y ya hablaremos, no sé, pues hoy no nos vamos a centrar en eso, pero son casos, digamos, que también nos han puesto a estudiar muchísimo en las comunidades tanto nacionales como internacionales. Y a ver, pues, cómo le metemos el hombro a todo eso, porque son retos muy grandes. O sea, tú decías hoy que venía a enseñarles, y yo creo que, claro, habrá cosas en las que evidentemente les puedo traer información porque me muevo en ese campo. Entre otras, no solamente de trastornos de alimentación, sino del ánimo y la ansiedad, porque esos temas van totalmente de la mano y se presentan generalmente juntos, digamos. Sino también en hombres, cada vez estamos identificando más trastornos de alimentación en hombres, probablemente no porque haya más ahora, o sea, han aumentado los casos como han aumentado los casos de cualquier otro tema, pero los identificamos mejor y será un tema en el que entramos ahora. Y el siguiente, digamos que no solamente rango de edad, sino tipo de trastornos de alimentación, es todo el tema de las anorexias severas y duraderas que aparecen en mujeres, sobre todo, puede ser mujeres, hombres, pero sobre todo mujeres, después de los 30 hasta los 60. Y digamos que ha crecido no solamente en la adolescencia, que es la época típica, es decir, cuando uno habla de lo típico
planteado, digamos, de DSM-5, pues habla que la edad típica es entre los 12 y los 25. Sin embargo, pues como les estaba contando, pues cada vez vemos más niños y niñas más chiquitos, 9, 10, 11, 12 años. Y mujeres y hombres mayores, sobre todo mujeres con anorexia severas y duraderas. Entonces, eso es un tema bien importante de ver que sí han aumentado. La pandemia probablemente tuvo que ver, como tuvo que ver con toda la enfermedad mental. Y obviamente, como tú también decías con mucha claridad, pues los hábitos de alimentación, los hábitos de ejercicio, la forma de relacionarnos con nuestro cuerpo cambió en pandemia. Marcó una cantidad de hitos, digamos. Entonces, la respuesta es sí, un aumento muy significativo de casos. O sea, Juanita, si yo te estoy entendiendo bien, ya no podemos hablar entonces como, no sé, como a principios de los 2000 que hablábamos como hay una prevalencia en esta edad y la anorexia más o menos empieza sobre los 12 y la bulimia empieza un poquito más tarde. Se está empezando como a desdibujar ese tema de la edad porque el primer dato que me acaba de dejar sorprendida es que no es tan común que encontremos desarrollos de anorexia después de los 30 años y sí está pasando. Sí. Entonces te cuento, mira, lo que encontramos en niños más chiquitos es anorexia, es más comúnmente anorexia y es más frecuente otra vez. Parecería que es más frecuente en mujeres, que es parte de lo que nos está pasando hoy en día en los últimos, digamos, 10 años, dentro de esos 10, los últimos 8 y dentro de esos últimos 3, en que aparece una cantidad de preguntas, sobre todo, y muy relacionado también con lo que ustedes hablaban al comienzo en la introducción a este programa de hoy, porque estamos haciéndonos nuevas preguntas, estamos entendiendo que no estamos evaluando bien, que se nos estaban pasando una cantidad de casos, por pensar que solamente hay unos criterios específicos y al hacerse nuevas preguntas, pues aparecen nuevas cosas, ¿sí? Como por ejemplo, mientras en el DSM-5 aparecía la idea de que una anorexia tenía, antes del DSM-5, porque el DSM-5 eso cambió, pero el DSM-4, parte de lo que decía para hablar de una anorexia era que tenía que haber una pérdida de la menstruación. Eso, por ejemplo, sacaba de taquito a los hombres, pues porque los hombres no menstruan, por razones obvias. Entonces, digamos que, y no había como un equivalente, digamos, fisiológico para medirlo. Entonces, digamos que es una cosa bien significativa, como, por ejemplo, en el caso de los hombres, que es hacia donde nos vamos a centrar hoy, aunque históricamente se habló, los primeros casos que se describieron de anorexia estuvieron descritos en hombres. Rápidamente eso se empezó a centrar más en las mujeres. Inicialmente se hablaba de anorexia histérica, para hablar del útero y de la histeria, la mujer. Y cuando se empezó a hablar de eso, pues otra vez los hombres salen de taco, no tienen útero. Entonces, digamos que eso también como que sesgó en lo que nos centramos. Y ya cuando entramos a 1900 y en adelante, pues todo el desarrollo de psicología y psiquiatría de esa época, pues se centró en esos criterios que se habían centrado en mujeres. Y por eso, si yo hubiera dictado no porque no estoy en conferencia, sino en entrevista deliciosa con ustedes de conversar, pero si estuviéramos conversando hace, no sé, unos 6 u 8 meses, les hubiera dicho, no, es una enfermedad prevalentemente femenina y digamos de cada 10 casos de mujeres hay uno de hombres. Y hoy en día, digamos que parte de lo que hemos aprendido en el último año, además con los que volvimos a tener congresos presenciales y a volver a reunirnos a conversar de los temas, es que, pues primero la literatura ha ido creciendo mucho, la experiencia también, y lo que hoy sabemos es que los números de los casos de hombres son mucho más frecuentes, mucho más, y probablemente se llega a hablar ya hoy en día de 6 por cada 10, o de 7 por cada 10, en algunos países de 8 por cada 10, o sea, como quitando, no podríamos decir hoy es igual los dos géneros, pero digamos que no sabemos si vamos allá, porque es que no los estábamos identificando bien. Entonces, digamos que ese es un abrebocas importante para empezar a hablar de lo que son los TCA. Me dirán ustedes qué tanto quieres que hable de cuáles son los TCA y luego empezar a hablar esto en hombres, o cómo quieren que lo hagamos. A mí me gustaría que, no sé si sea factible que introduzcamos una vez cuáles son los TCA más comunes en hombres, o si tú también consideras que amerite que hagamos un listado de cuáles son los TCA y nos vamos de una vez a cuáles son los más prevalentes en hombres. Voy a hacer una introducción con un listado básicamente para recoger las palabras de los que planteaba Angélica al comienzo. Listo. Los trastornos de alimentación tienen que ver con alteraciones en la forma en que la persona se relaciona con la comida, con su cuerpo, y la forma en que se relacionan con los demás, pues porque uno se relaciona con los demás, con su cuerpo,
y la comida es uno de los comportamientos de relación pues, más importantes y que aparecen más tempranamente. Y en los trastornos de alimentación se alteran estos ejes, digamos, estos áreas de vida. Los trastornos de alimentación pueden ser anorexia. La anorexia es una de las más conocidas. En la anorexia lo que hace la persona es básicamente restringir de forma significativa, autorrestringir, ¿sí? Hace poquito en una clase alguien me pregunta, pero entonces, por ejemplo, cuando hay inseguridad alimentaria y la persona no tiene comida, ¿también hace anorexia? Digo, pues la puede hacer, pero obviamente la anorexia implica una restricción autoimpuesta de la comida. Lo que prima en la anorexia, no voy a meter con todos los criterios de DSM-5, que pues todos los podemos tener acceso a eso, sino lo que prima en la anorexia es la restricción de tipos, de grupos de alimentos o de tipos de comidas, pero la anorexia puede igualmente cursar con la presencia de compensaciones, de la utilización de vómitos, diuréticos, laxantes o ejercicio, para que eso que la persona logra comer, aunque de forma muy restrictiva, finalmente se compense de alguna manera, como quien peca y reza, empata. O sea que el hecho de que alguien vomite o el hecho de que alguien haga ejercicio excesivo no significa que estamos frente a una bulimia, podemos estar frente a una anorexia. Y un tema que va a ser definitivo ahí es el peso. El peso debe estar por debajo de 18.5 cuando hablamos de índice de masa corporal y de un percentil que después, cuando es menor de 10, hay que abrir los ojos, que eso es un tema que estamos trabajando ahora también mucho con pediatras. Es un índice de masa corporal de menor de 10 en un niño creciendo es un tema de alarma, no debería ser algo considerado como aquí no pasa nada. Entonces digamos que el peso bajo tiene que ser para estar presente para que yo diagnostique una anorexia. Ahora, yo puedo diagnosticar una anorexia atípica, por ejemplo, en alguien que pierda peso muy rápidamente, ¿sí? Haciendo otra vez referencia a las palabras de Nan. Por ejemplo, una persona que empieza a hacer una dieta restrictiva y en el último mes perdió 10 kilos. Es el nivel de peso, o sea, esa pérdida de peso que se llama supresión de peso. Yo puedo en un momento decir, es tan marcada la restricción que aunque todavía no esté en un peso bajo, tan bajo, ya puedo hablar de una anorexia atípica por peso, pero está la restricción y podría haber la compensación con vómitos diuréticos o laxantes. Esa es la anorexia, ¿sí? Ahora, un tema crucial que va a aparecer en anorexia y en bulimia es la distorsión de la imagen corporal. La persona que tiene bulimia se ve más grande, más gorda, se percibe más grande, más gorda de lo que realmente es. Hay una distorsión y esa distorsión tiene que ver, no solamente es una distorsión como quien dice, o sea, distorsión no es insatisfacción. A veces las personas dicen, no, pero no le gusta todo de uno. No, eso se llama insatisfacción. Todos tenemos insatisfacción con algo de nuestro cuerpo, es normal. Digamos que solamente un 3% de la población considera que es maravilloso, sensacional, lindísimo. Ese es un porcentaje así grande. El 97% de los casos pensamos. La distorsión de imagen corporal es que el cuerpo que uno representa no coincide con el cuerpo que uno tiene. Entonces es un fenómeno que linda con los psicóticos, o sea, es un fenómeno bien complejo y es un fenómeno que no siempre cede, que hay que aprender a manejar y pues ya lo hemos hablado en otras ocasiones y lo hablaremos en otras ocasiones, todo lo que tiene que ver con el manejo y la distorsión de imagen corporal. En la bulimia, la persona tiene peso normal o sobrepeso y oscila entre restringir, tratar de restringir, pero pierde el control y acaba haciendo atracones de alimentación. Y los atracones de alimentación pues son el consumo de grandes cantidades de comida con sensación de pérdida de control que ocurren más o menos en un periodo de 2 horas. Bueno, hay una cantidad de características, como les digo, que no me voy a demorar, pero es importante mirar eso y ver que para que haya bulimia, siempre, sin excepción, hay compensaciones, siempre. Okay. El peso en bulimia tiende a ir hacia el sobrepeso. De todas maneras, porque los vómitos, los diuréticos, los laxantes, el ejercicio no son suficientes para sacar, digamos, o compensar esa cantidad de calorías que el organismo está ingiriendo. El otro trastorno que entró en el DSM-5 de la clasificación es el trastorno por atracones, que es un trastorno en el cual se parece a la bulimia, pero no es bulimia, básicamente porque en el trastorno por atracones la persona hace atracones, o sea, come grandes cantidades de comida con sensación de pérdida de control. Aunque ya les diré, en hombres hay unas variaciones bien interesantes con relación a la cantidad de los atracones y a la pérdida de control. Pero no hace compensaciones y además come entre un atracón y el otro. Entonces, como, pero además pico, vuelvo y como, pico y nunca compenso. Efecto
la subida de peso es brutal y ahí sí llegamos en un alto porcentaje de obesidad. A obesidad, eso te iba a preguntar, son como esos casos que muestran así todos trágicos de kilos mortales y todo ese tipo de Pues cosas. se puede llegar a la obesidad, ¿sí? O sea, no Ok. entras a la obesidad mórbida necesariamente, pero hay una Pero comorbilidad podrías. con la obesidad. Podrías llegar sobrepeso seguro, con atracones Ok. seguro, y podrías llegar a obesidad. Este trastorno tiene una característica interesante, ya que hoy vamos a hablar de hombres, y es que es el trastorno hasta el momento. Pues con todo esto que les estoy contando, que es muy, digamos que novedoso en términos de los últimos años, era el trastorno considerado hasta el momento documentado como el de mayor prevalencia en hombres latinos. Eso es un estudio de una psicóloga muy interesante, se llama Marisol Pérez, que hizo un estudio y empezó a mostrar esto, y ya hablaremos de todas esas características en los hombres. Y por último, ya va a pasar pues a nuestro tema, está lo que consideramos el TERI, que es el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria, que es lo que antes llamábamos el niño como piqui para comer, como los niños que no comen sino, no sé, les gustan las papas pero solo de McDonald's, les gustan albóndigas pero solo los que hace la abuelita, comen pollo pero tiene que ser de una marca específica, o galletas de chocolate pero solamente de un tipo. Entonces digamos que hay unas selectividades que pueden ser unas selectividades que tienen que ver con dificultades en la mucosa bucal y en la percepción gustativa, o también con dificultades obsesivas. Por ejemplo, puede haber niños que cuando comen el alimento les sabe horrible, y uno dice, pero ¿cómo le va a saber horrible el arequipe? Y el otro vomita cada vez que le dan arequipe, ¿no? Pero no puede comerse ciertas cosas, o los colores no se pueden mezclar, como temas muy de selectividad perceptual, pero igual puede haber de golpe, y eso llega obviamente hasta la adultez, aunque aparece más en los niños. Este sí es más común en niños y más en niños varones, hasta el momento. Ya después de todo lo que estamos viendo, hay que decir hasta el momento. El fóbico es cuando tienen temor de que algo les pase. Por ejemplo, vimos un caso de un niñito que se moría del susto de atorarse y morirse porque vio a su abuelo atorarse con un hueso de pollo y morirse. Y eso pues, no quería comer nada duro, nada sólido, porque eso es un TERIA, pero es un TERIA específicamente fóbico u obsesivo, ¿sí? Es cuando entran ideas obsesivas de qué tal si me contamino o me infecto con esto, o no puedo comer este tipo de comida, o ese color, o lo que es verde es peligroso y no puedo comer. Entonces, digamos que tenemos anorexia, la bulimia, el trastorno por atracones, el TERI. En el trastorno por atracones, la distorsión de imagen corporal es mucho menor, no es tan significativa. La persona tiende a representar el cuerpo de una forma más cercana a lo que tiene, ¿sí? Cosa que en bulimia y anorexia no es así. Es mucho más marcada en anorexia, pero en anorexia y bulimia ese es un elemento central. Y en el TERIA, que es el de niños, no hay ninguna alteración en la imagen corporal, que es un punto bien importante del diagnóstico. Entonces, teniendo eso en mente, podemos empezar a mirar qué pasa con los hombres, a menos de que tengan alguna duda sobre esta clasificación que he hecho. No, en hombres, yo ya el salto. ¿Qué pasa con hombres? ¿Cuáles tenemos con hombres? Mira, varias cosas, que ha sido bien interesante. Como les decía hace un rato, ya revisando, digamos, la literatura, y en eso, por ejemplo, hay una persona que a quien le interesa, se lo recomiendo, que se llama Emilio Comte, que entre otros hace poquitico nos dio una charla en Equilibrio, porque lo oí en Monterrey y le dije, no, tienes que hablarle a nuestro equipo, y nos habló. Y nos contaba, entre otras cosas, como las que les estoy contando, cómo los primeros casos que se diagnosticaron de anorexia en el mundo fueron, bueno, obviamente que hay también las santas ayunadoras, siglo XII, siglo XIII, hay casos en mujeres, en místicas y ese tipo de cosas, pero los casos ya, digamos, diagnosticados como tales, empezaron a hablarse en hombres, a escribirse en hombres, pero rápidamente se fueron al tema femenino. Y la razón de irse al tema femenino es que empezó con el desarrollo de la psicología y la psiquiatría, se empezaron a establecer los criterios diagnósticos y se establecieron, entre otros, los criterios de pérdida de la menstruación, que ya en DSM-5 salió, no hay pérdida de la menstruación, puede haber, pero no tiene que haber. Hay otra cosa muy importante, y es el tipo de restricción en la dieta, porque cuando yo miro, a ver, quiero hacer una aclaración, los hombres pueden tener anorexia, pueden tener bulimia, pueden tener trastorno por atracones, y claramente son más prevalentes en el TERIA, que no, en TERIA no me voy a meter mucho porque eso es como de niños, es otro tema que no tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Es importantísimo, pero no vamos a hablar de eso hoy.
Los hombres pueden tener esas enfermedades igual que una mujer. O sea, la anorexia puede ser idéntica, excepto que no se les va a dar la regla por obvias razones, pero puede ser idéntica a lo que yo acabo de escribir en hombres y mujeres. Okay. Lo mismo, y lo mismo con una bulimia o con un trastorno por atracones. Y de hecho, como les decía, si hablamos de trastorno por atracones, ese es el trastorno más común en hombres latinos. ¿Y qué diferencia tiene con las mujeres? Que los atracones son con mucha más cantidad de comida y tienen menor sensación de pérdida de control. Eso es muy importante. Y eso es un tema cultural. Piensen ustedes, los hombres que hay acá, las mujeres que hemos crecido junto a otros hombres, ¿qué pasa en las casas? Uno como es criado, ¿sí? Si es hombre, estás en edad de crecer, tienes que comer. Si quieres comer más, repite, tienes que comer. Si es mujer, amor, no tienes que comer tanto, no comas panecito, tal vez no repitas, ¿sí? Si puedes de alguna manera comer un poquito menos, mejor. Es como, ¿sí? A las El gorditas. plato más grande es para el hombre, el pocillo más grande es para el hombre. Es para el hombre, ¿sí? Y además eso se ve como una cosa, o sea, culturalmente al hombre se le invita a comer más y a comer aún sin tener hambre. O sea, no tiene nada que ver con eso. O sea, hay que comer, hay que nutrirse, eso está bien, ¿sí? Ser grande y fuerte, y a nosotras se va a engordar. Claro, y ahí, en eso que acabas de decir, Angélica, me haces la introducción perfecta para mirar qué es lo que pasa cuando un hombre o una mujer, porque también ahorita parte de la duda es, tampoco se ha evaluado mucho en mujeres la dismorfia corporal, hace este otro cuadro, digamos, que algunos llamaron en su momento anorexia inversa y que hoy se llama, digamos que se conoce más con el nombre de dismorfia muscular. Y ya les explico por qué, porque es mejor ese nombre que la anorexia inversa. En la anorexia, como yo les decía hace un momento, la persona tiende a restringir de forma significativa lo que come y lo que hace es una disminución significativa de la cantidad y la calidad de lo que come buscando bajar de peso. Las primeras descripciones que les hizo además un señor que se llama Pope, que es bien interesante, que fue, él llamó a eso anorexia inversa. Al tipo le llamó la atención, el que empezó a evaluar hombres y decía, oiga, estos hombres que yo estoy encontrando, sobre todo en los gimnasios, lo que encuentro es que sí hacen dieta, pero no para adelgazar, ¿sí? Sino porque quieren aumentar, pero quieren aumentar el volumen del músculo, pero no de la grasa, ¿sí? Entonces, quieren ser más grandes y más fuertes, pero no gordos. Entonces, empieza, ahí lo que es interesante mirar es esos hombres, como les digo, también podría haber mujeres que tengan este trastorno, esta dismorfia, pero eso sí que no ha sido evaluado, pues apenas está haciéndose las preguntas, ¿sí? Esos hombres, entonces lo que quieren hacer es hacer unas dietas en las que quieren comer más proteína, quieren tener una dieta muy, digamos, hiperproteica, hipercalórica, para poder desarrollar el músculo, pero luego quieren, además, en muchos casos, consumir esteroides y consumir también y marcar el cuerpo en el gimnasio, ¿sí? Porque lo que pasa es que tienen que comer primero, pero luego hay que marcar el músculo y eso solo se puede marcar pues haciendo mucho ejercicio, ¿sí? Sí, disminuyendo el grasa corporal hasta que ya no más. Exacto, pero primero tienes que crecer en masa y luego empezar a marcarla. Entonces, marcado. Okay. Exactamente. Entonces, digamos que... Perdóname, te puedo hacer una pregunta chiquitica. Claro, el tema de los gimnasios, me estaba pensando, esto también, o sea, tú dices, bueno, tienen una dieta para subir el músculo y pues finalmente pueden llegar a inyectarse esteroides, pero eso también estaría, o sea, se tiene en cuenta o dentro de las preguntas que se están haciendo ahora se están teniendo en cuenta todas estas proteínas de suero de leche y todas estas proteínas artificiales, claro. Y el hueso y que caldo de no sé qué hueso y todo eso para subir la masa muscular. Claro que sí. El criterio probablemente si seguimos por ahí. Pues es parte de lo que estamos planteando, se está planteando ahora, es decir, tenemos que preguntar eso, porque fíjense que a la luz de lo que estamos hablando, si uno se sienta a hacer un cuestionario, un EDQ, un cuestionario que usamos para hacer un diagnóstico, bueno, uno hace el diagnóstico clínico, pero luego se apoya, por ejemplo, en medidas como esas, y uno le pregunta a un hombre, oye, ¿tú has hecho dietas para bajar de peso? La respuesta es no. ¿Y tú quieres estar delgado? No.
Y, oye, ¿tú te sientes como incómodo de que tu cuerpo se vea grande? No. Entonces uno dice, no tiene TCA. ¿Sí? Lo que pasa es que no tiene ese TCA, no lo identificamos, ¿sí? Pero hay una dieta y hay una compensación. Hay una dieta hiperproteica, hay la utilización de esteroides y de proteínas, como son hiperproteicas. Entonces, no solamente son las 20 claras de huevo, sino también las barras de proteína y el consumo de comida cada cierto tiempo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que comer cada 4 horas y tengo que comer proteína, ¿sí? Emilio Comte nos hacía reír mucho diciendo pavo y huevo duro, pero igual pueden ser yemas de huevo y no sé, cualquier otra cosa, o barras de proteína. Pero hay que hacerlo cada cierto tiempo para crecer esa masa muscular. Y si no tengo acceso a eso, entro en angustia. Y además tengo que estar pendiente de que como más o como más calorías o como fue dulces o grasas, o harinas, que las grasas son, en ese momento, si lo están buscando inicialmente. Tengo que ir al gimnasio a marcar esos músculos, ¿sí? Y eso también puede pasar en mujeres, ¿sí? Eso también puede pasar en mujeres. Entonces, fíjense que este tipo de trastorno del que estamos hablando, que se ha conocido como anorexia inversa, hoy en día se habla más de dismorfia muscular, que es una subclasificación del trastorno dismórfico corporal, pero que aparece bajo trastornos obsesivos en el DSM-5. Parte de la propuesta actual es que para la próxima clasificación se ponga en TCA y se vea que es un trastorno de conducta alimentaria, porque cuando yo tengo un trastorno dismórfico corporal, a mí me puede molestar, por ejemplo, el óvalo de la cara. Siento que mi nariz está creciendo desproporcionadamente o que tengo una mano que es súper distinta a la otra y eso me molesta. Una ceja, pero eso no altera mi comida, eso no altera mi patrón de alimentación ni mi patrón de ejercicio, ¿sí? Pero cuando yo tengo una dieta restrictiva para buscar crecer de esta manera, altera mi comida, compenso y me siento más flaco de lo que quiero ser. Es al revés, ¿sí? Yo quiero ser más grande, nunca es suficiente, quiero más y quiero más y quiero más. Pues eso es lo que hizo que ese señor Pope llamara eso anorexia inversa. Ahora, la razón, o una de las razones para poner que no se llame anorexia inversa es porque no es una anorexia al revés, sino es otra problemática. Si hay restricción, si hay compensación hasta cierto punto y hay alteración de la imagen corporal, ¿sí? Qué pena que estoy toda como con un remanente de tos ahí, pero bueno. Entonces, parte de lo que necesitamos saber y lo que me parece muy importante que hoy quede muy claro es tenemos que aprender a evaluar. Estamos evaluando ya en equilibrio, estamos usando escalas específicas para hombres, adaptamos los cuestionarios y las preguntas del día a día a los hombres, porque además ellos mismos nos han dicho, ellos mismos nos dicen, oye, pero ¿por qué no me preguntas si yo quiero tener la espalda más ancha? Es que yo no quiero ser más chiquito, yo quiero más ancho, ¿sí? Y yo lo que quiero es ser en B, yo lo que quiero es bajar de cintura, pero crecer de acá, ¿sí? O yo lo que quiero es hacer tantas horas de gimnasio para poder tener esa musculatura, ¿sí? Ahora, como les decía, esto también, así como hay hombres que pueden tener trastornos de alimentación exactamente igual a las mujeres, hay mujeres que pueden hacer dismorfia y que es así, todavía no se tienen muchas cifras, pero ya son preguntas en la cabeza de los investigadores que se han como dedicado a este tema, digamos, ¿sí? Pero lo que estamos viendo entonces es que parecería que hay mayor prevalencia de trastornos de conducta alimentaria en hombres y que no hemos sido capaces de identificarlos y se nos están pasando y no les ofrecemos tratamiento, porque cuando los evaluamos y nos dicen, yo lo que quiero es comer para ser más grande, yo lo que quiero es tener más músculo, yo lo que quiero es ir al gimnasio, entonces el tema es, no, pues tan sano el muchacho, y pues bueno, no come harina, eso, pero finalmente es chévere, y nadie le preguntó si usaba esteroides, si usaba anabolizantes, si usaba qué, ¿sí? Sabes que me quedé pensando, por ejemplo, en las críticas que hacen con las modelos talla cero y dicen pues que esto es como toda una apología, ¿no? Que los desfiles de moda son una apología a la anorexia, pues. Y me quedé pensando y dije, bueno, entonces esos concursos de Mister Universo y todo eso, pues viene siendo exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, pero lo teníamos, o sea, teníamos normalizado una cosa, pero la otra hasta ahora nos estamos dando cuenta que Así es. Y entonces, ¿qué sucede? Sí, precisamente como les contaba, que estuvimos revisando con este doctor Comte todo este tema que fue tan interesante, nos mostró unos estudios de Pope y Olivardia. Olivardia es otro de los autores que ha hecho mucho, y Pope, que es
una claridad y una creatividad para hacerse preguntas, empezó a mirar que así como la Barbie en su momento fue como la apología del cuerpo femenino, ¿sí? Entonces, tuvimos, bueno, varias pacientes, hicimos algún día podemos hablar de eso, de arte y TCA, de alguna paciente que nos mostraba, se ponía ella con la cabeza en un cuerpo de Barbie, o al revés, ponía su cuerpo anoréxico, pero recién salida de hospitalización, o sea, un esquelético, y le ponía la cabeza a la Barbie y se veía armónica. ¿Sí? Pues porque la Barbie es un tipo de cuerpo absolutamente imposible. No puedes tener ese cuerpo. Si tú tienes ese cuerpo, se te parte todo, no puedes caminar, es un desastre. Con los hombres pasa igual. ¿Cuáles son, este estudio al que hago referencia de estos autores, lo que hace es decir, cuáles son los modelos de los niños? ¿Sí? Y cómo han cambiado los héroes. Devuélvanse a mirar el Batman que veían nuestros papás y el Batman que ven estos niños. ¿Sí? El Batman de los papás era un gordito, ¿se acuerdan? Un gordito con una ¿sí? Pero miren el Batman de ahora, es una vaina así. Y básicamente lo que hay que tener en cuenta es esos músculos solo se pueden conseguir con esteroides. Pero están enseñando a nuestros niños, ¿sí? Y ahí hay que ver los disfraces que usan, los juegos en los que se meten, la forma en donde se trata de mostrar esa musculatura. Entonces, digamos que... Se exagera y la chocolatina acá se marca en el disfraz y todo, sí. Claro, ahí lo ves perfecto. Entonces, ¿cuál es ese modelaje que les estamos dando a nuestros hijos? ¿Cuál es ese modelaje cultural? Ahora, tanto en el caso de la Barbie como de las modelos talla cero, como el caso de los no sé, el Batman de ahora, o los personajes en general, todos esos Transformers y esa vaina que son unos monos con unos músculos que no hay ningún ser humano que pueda tener, ¿sí? A menos de que use esteroides, claro, que son esos concursos a los que tú hacías referencia. Entonces, cuando uno mira todo eso, lo que tiene que entender es que para una persona hacer un trastorno de alimentación, el tema cultural es solamente un detonante, ¿sí? Todos esos temas, los trastornos de alimentación, no están causados por esos modelos. No está causado porque haya Barbie o porque haya Transformers. Los modelos de alimentación, los trastornos de alimentación necesitan unos rasgos de personalidad muy específicos y necesitan un tema al que Hernán hizo referencia en la introducción. Necesitan que la persona haga una dieta para aumentar o para disminuir, pero necesita que haga una dieta. Y con la dieta quedan engarzados, ¿sí? Si tienen los rasgos de personalidad, porque claramente no es que esto sea una epidemia, ¿verdad? No estamos hablando de una epidemia, estamos hablando de un aumento significativo en los casos. Epidemia es obesidad, que eso es otro tema, ¿sí? Okay. No, hay un aumento significativo de casos. Pero sí sabemos algo de vulnerabilidades biológicas, sabemos algo... ¿Sí? Claro que sí, mira, cada vez más. Hoy en día tenemos muy claro, y ahí hay una autoridad en el mundo que se llama Cindy Bullock, que ha trabajado en todo el tema genético en el mundo, tiene la base de datos más grande, y trabaja con los noruegos, con todos los de los Países Bajos, que tienen unas bases de datos maravillosas, con Alemania, Estados Unidos, Australia, y lo que han mostrado, lo que han encontrado, es que hay una serie de características genéticas que facilitan la aparición de los TCA. No que sea un gen, sino una organización genética, digamos, pero que los trastornos de alimentación van en familias. Y van en familias para mujeres, para hombres, para niños, para lo que sea. Si cuando uno evalúa un trastorno de alimentación, no debe buscar, como en cualquier historia clínica, psicológica o psiquiátrica, los antecedentes familiares. Y ahí siempre encontramos, muy a menudo encontramos, que otras personas de la familia, la hermana, la prima, la tía, la mamá, han tenido trastornos de conducta alimentaria. Y cuando nos metemos a mirar el tema en hombres, empezamos a encontrar lo mismo, un énfasis en este tema, en estos temas de los que estamos hablando. Entonces, para contestarte la pregunta completa, voy a hacer referencia no solamente a factores genéticos, sino a que esos factores genéticos se unen a factores epigenéticos. ¿Sí? Los factores epigenéticos son los factores que cambian la transcripción del gen. Entonces, no cambian el código, pero cambian la expresión del código genético. Y tienen que ver con las situaciones a las que estuvieron expuestos el papá y la mamá. Ojo, no solamente la mamá que carga al bebé, el papá también, cuando fecundó a la mujer. Esos factores inciden en la expresión de las características genéticas. Siguiente, rasgos de personalidad. ¿Sí? Si yo tengo, para yo hacer un trastorno como una anorexia,
necesito, y para hacer una dismorfia muscular, yo necesito muchos rasgos obsesivos, ¿sí? Por eso está dentro de la obsesividad. Yo tengo que ser perseverante, centrada en metas, poder durar y durar y durar y durar. Traten de hacer dieta un tiempo largo a ver cómo les va, ¿sí? El que no tenga el rasgo se desespera, ¿sí? Porque uno dice, no voy a comer chocolate, ya no voy a comer ni un chocolate. Y al día 5 mata por un chocolate. No le sirve la panela, ni la gelatina, ni le sirve nada. La frutica, la frutica. La frutica, más bien la frutica, yo digo, no, la frutica al diablo, quiero un chocolate, es lo único que quiero. Entonces, claro, la restricción lo que hace es facilitar finalmente el sobreconsumo, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a los rasgos. Rasgos muy obsesivos, más hacia la anorexia, más impulsivos, moviéndose en ese continuo, digamos, de más hacia el obsesivo en anorexia, más hacia lo impulsivo en bulimia y trastorno por atracones. Y en dismorfia muscular tendríamos también una gran obsesividad para lograr hacer la dieta, la restricción, el gimnasio, son tipos realmente dedicados a hacer esto. Bueno, también para las mujeres, pero hoy en día estamos viendo más hombres, por todo esto que he aclarado, los estamos buscando. Y la perseverancia es brutal, es decir, eso no importa si es sábado, domingo, lunes, llueve, truena, relampaguea, no es que, ay, estoy como con pereza, no, ¿sí? Si no hago eso, entro en abstinencia de no hacer ejercicio, eso es un tema complicadísimo. Entonces, fíjate que hay unos rasgos de personalidad de base que si no están presentes, no hago el trastorno de alimentación. Y por último, en esa lista de lo genético, lo epigenético, los rasgos de personalidad, los rasgos de personalidad, lo que aparece es el detonante cultural. Entonces, el tema de la modelo cero, el tema de los músculos del Transformer, el tema son detonantes, no causas. No, que es una cantidad de temas que llevan finalmente a un fenómeno precisamente por eso tan complejo como es un trastorno de conducta alimentaria, ¿sí? Es decir, muchas niñas y muchachos arrancan esto porque el de junto lo hace, porque les parece chévere, o porque es como llamativo, o porque en últimas hay que perder peso para poder caber en el vestido del prom, o porque quiero salir con esta niña y si soy más musculoso de golpe puedo más, o lo que sea. Pero solo un porcentaje se enferma. Y es el porcentaje que sumó eso y la lleva. Si tengo la genética, la vulnerabilidad, tengo el rasgo de personalidad, hice la dieta, quedó ahí cogido, ¿sí? Ok. Y en el marco de esto me gustaría, o sea, ya respondiste parte de la pregunta que vamos a poner, pero como por mirar un poco la parte optimista, nos gustaría mucho esto de que nos propone Sebastián y es la primera parte de la pregunta. Después de todo, y me gustaría que afianzáramos en hombres. Si tú nos quieres dar una respuesta a nivel general, bien, pero pues ya que el tema ha sido en hombres, ¿qué tipo de elementos funcionan entonces como factores protectores? Cuando tenemos claro toda esta parte biológica que tiene que ver con genética, con lo EPI, cuando tiene que ver con todo este fenómeno contextual que termina empujando, obviamente el rasgo que está más que claro. ¿Hablamos de factores protectores? ¿Podríamos hablar de factores protectores en todo este? Claro que sí, y yo pienso que esos son en general, son más en general que específicos, aunque podríamos igual especificar. Ok. Digamos que en la medida, y eso de alguna manera es curioso porque también está pasando, en la medida en que podemos reconocer la diversidad, en que podemos mirar que los cuerpos son diferentes, que no todos tenemos que tener el mismo peso, la misma estatura, el mismo color, que no todos tenemos que tener el mismo cuerpo, ¿sí? Pues eso ayuda, y eso viene desde la casa, eso viene desde los chiquiticos, eso viene precisamente como decíamos en que los platos más grandes para el hombre y más chiquitos para la mujer, no, unos platos acordes a la edad, al desarrollo de la persona, al momento, pero no necesariamente por género, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si lo hacemos en general, diríamos, la casa, el modelo del papá y de la mamá frente a lo que es la comida de un niño, es decir, una mamá pegando dietas en la nevera y un papá repitiendo 3 veces el plato, pues ya está mostrando una cosa que diferencia. Claro. Entonces, ¿qué protege? Poner la importancia en otros temas. No es no cuidar el cuerpo, no es no comer bien. ¿Comer bien qué es? Comer bien es, y eso es un factor protector, es comer entre 3 y 5 veces al día. Si estás creciendo, 5. Si ya eres un adulto más sedentario, puedes comer entre 3 y 5, dependiendo. Esas personas comen 4, otras 3, con eso es suficiente, dependiendo un poquito, pero entre 3 y 5. Todos los grupos alimentarios, excepto si tienes una enfermedad que hace que tengas una dieta manejada por un médico, nutriólogo, una nutricionista, no para bajar de peso, sino para cuidar esos accesos específicos.
Y cuando yo como así y además hago un ejercicio racional, me mantengo activo y hago algo de ejercicio, pero no tiene que ser 3 horas al día, matándome en el gimnasio. No tiene que ser, y ojalá que sea una cosa que mucho mejor, por ejemplo, que protege mucho a los niños, a los muchachos y muchachas, contestando la pregunta de Sebastián, hacer deporte en equipo, que se vuelva divertido, que se vuelva un reto, que se vuelva, que ir a bailar con las amigas, pero no el tema de lo competitivo solo yo en un gimnasio, protege el ambiente social, protege las interacciones, protege el modelaje de papá y mamá, que está mostrando que lo más importante no es el cuerpo. Hay que cuidarlo, sí, tal como lo estaba planteando, pero hay cosas que son más importantes y a las que hay que, o tan importantes, digamos, y a las que hay que darles importancia, así como cómo te fue en el día, cómo te estoy sintiendo como triste hoy, aprender a identificar y rotular emociones, aprender a manejar las emociones. Todo eso va de la mano de la posibilidad de plantear factores protectores, ¿sí? Para un TCA. Muchos de esos protegen de muchas más cosas. Protegen de la depresión y facilitan que uno maneje ansiedad. Y entonces hay unos que son muy generales. Pero fíjate que estamos hablando de comida y de cuerpo, que son los ejes centrales. Dentro, comida, cuerpo y relaciones, son los ejes centrales de un TCA. Entonces, eso protege un jurgo. Son factores protectores generales y específicos, ¿sí? Ok. Bueno, nos queremos devolver acá también con una pregunta del público, Juanita, que nos pareció súper interesante, y es cuando hablábamos de pues el tema de la dismorfia muscular. En este momento, ¿tú qué nos podrías contar de la ruta? Pues también ha sido clara que se está explorando, pero bueno, Equilibrio ya lo está empezando a hacer. Un poquito de cómo está funcionando, qué se hace. Pues mira, primero evaluar haciendo preguntas como las que les he contado. Y a quien le interese mucho, hay 2 escalas que acaban de ser, ¿cómo se llama esto? Validadas en población latina, no en Colombia todavía, pero se validaron en Argentina por Emilio Comte, que es uno de los tipos que más sabe de TCA de nombres pues en el mundo. Y en Latinoamérica, pues además es nuestro, por decirlo de esa manera. Y el tipo sabe mucho de esto. Y él tiene 2 escalas que están ya validadas para poder evaluar mejor eso. Entonces, lo primero es documentense, aprendan antes y hagan una evaluación preguntando eso, preguntando qué es lo que comes, lo que no, si haces restricción, qué tanto aumentas las proteínas, si consumes suplementos proteicos o no, si usas esteroides o no los usas. Eso está en esas escalas y eso le puede ayudar mucho a una persona. Ahora, una vez se identifica eso, pues tenemos que hacer un trabajo muy similar al que se hace con cualquier otro TCA, que es normalizar la dieta y hacer una normalización también del ejercicio, que es una de las razones por las cuales quieren irse rapidito. O sea, si uno entra diciendo hay que bajarle el ejercicio, pues no hay manera, toca poco a poco. Entrar, normalizar la dieta y empezar a mirar cómo es el tema del ejercicio, meterse con el tema, obviamente acá un psiquiatra es muy importante. Los equipos que trabajamos con TCA tenemos siempre una coterapeutas, psicólogo, psiquiatra y nutricionista, trabajando a la par para poder mirar todo esto, porque si hay esteroides y hay otras sustancias, tenemos que meternos a desmontar eso con mucho cuidado, porque esto genera unos síntomas de abstinencia brutales. Entonces, digamos, la ruta de tratamiento, lo primero, antes de la ruta de tratamiento, Alejandra, Brito, es centrarnos en que estén bien evaluados y podamos ver si realmente hay una dismorfia muscular y luego meternos con el tema de pues, los ejes, comida, cuerpo, relaciones interpersonales, mirar el tema de las emociones, mirar el tema, pues obviamente todo el tema de hábitos alimentarios y de imagen corporal, que es uno de los punticas del iceberg, y luego meternos más allá con todo lo que es la vida emocional, el significado de la comida y las relaciones interpersonales de esa persona, ¿sí? Entonces hay cosas en que es muy similar, hay cosas en que es diferente, por el énfasis en el tipo de dieta y la restricción. Y la distorsión de imagen corporal es al revés. Yo quisiera extender esto en el caso de, bueno, listo, Hernán como psicólogo y Aleja como psicólogo, como psicóloga. En el caso de Hernán como hermano, Hernán como padre, Hernán como hijo, si detecta que ese hombre que está en nuestro ambiente familiar o social está cursando por algo de esto. ¿Cómo has percibido tú la percepción que puede tener? Igual que pasa en cualquier otro tipo de dificultad, si no lo notas, si no quieres ayudar, no podemos hacer nada, o podría haber algún camino. Pues mira, si tú dices si no lo notas, pues es complicado, claro. Si te das cuenta que está pasando algo, pues es importante buscar ayuda.
Y aquí es importante buscar ayuda, ojalá en equipos expertos, porque esto es el lío, o sea, eso nos pasa igual que les pasa a ustedes en Life Sense o en cualquier área, cuando uno no sabe mucho de un tema, pues la posibilidad de embarrarla es mayor, ¿sí? Yo me meto a tratar un trastorno de personalidad borderline, pues no lo va a hacer igual de bien que Hernán, no hay nada que hacer. Y no lo va a hacer igual de bien, no lo hago, se lo remito a Hernán, ¿sí? Pues porque es que uno tiene que saber dónde puede evaluar y cómo puede tratar. Entonces, la indicación es consulten lo antes posible, porque si no hay un problema, pues uno dice no hay un problema, se están preocupando por algo que de golpe no es. Pero si hay, entre más rápido se intervenga, y en eso podemos hablar que uno tiene que usar todos los juguetes para actuar en los primeros meses. Si logramos hacer eso, mejoramos el pronóstico de manera muy significativa, ¿sí? Entonces, si es Hernán hermano o Hernán hijo o Hernán amigo, es importante señalar, mira, estoy viendo esto, me llama la atención, he oído esto, o he notado esto, o he estudiado esto, o sé de esto, eso que te está pasando me llama la atención. ¿Por qué me consultas? ¿Y por qué no consultas a alguien experto? ¿Sí? Consultar psicología, psiquiatría, nutrición, cuando tienen experiencia. O sea, mira, cuando un profesional no tiene experiencia en algo, pues uno tiende a embarrarle, más porque uno tiende a mirar las cosas por lo que uno sabe, ¿sí? Entonces, nos pasa a nosotros mucho que nos llegan trastornos de alimentación tratados como solo la depresión, por ejemplo. Entonces, porque como sé tratar depresión, pues trato la depresión. Y a veces hay que tratarla, claro, pues obviamente hay que tratarla, así está, pero no miran el trastorno de alimentación, o sea, uno como que se centra en lo que sabe hacer. Entonces, digamos que lo que yo te contestaría es importantísimo consultar, ¿sí? Porque así va, como que uno está frente a un problema o no, exacto. Okay. Tú acabas de decir algo, Juanita, muy, muy chévere, y solo quiero de pronto para recordárselo a las personas que están viendo el programa, que lo van a ver en diferido, que son colegas de nosotros. Uno puede aprender a vivir diciendo, no, esto no lo sé hacer, este no es mi fuerte, esto, nosotros de entrada decíamos, venimos más a aprender de ti porque no es nuestro fuerte, no es en lo que nosotros tenemos más conocimiento, y por eso es tan valioso, porque terminamos de pronto pensando que, no sé, cualquier psicólogo puede manejarlo y se termina pasando. Todo esto que tú nos has contado, no, pues claro, no lo va a pasar, porque no está ahí. Precisamente en estos días, en la revista de Equilibrio, surgió eso, en que una de las frases que más oímos es que los pacientes se demoran en llegar mucho a Equilibrio, porque son tratados por profesionales que les dicen, sabes que yo no sé mucho de eso, pero hagámoslo, y vamos viendo por el camino, ¿sí? Y obviamente, pues vuelve la pueden parar, ¿sí? Entonces, pues es importante ir aprendiendo, digamos que obviamente hay cosas que probablemente todos sabemos, estamos más entrenados, digamos que tenemos mucho más entrenamiento como psicólogos para tratar la depresión, tenemos más entrenamiento para manejar cuadros de ansiedad, tenemos más entrenamiento en general, ¿sí? O sea, la mayoría de la gente bien formada que ha hecho su posgrado, pónganle por una maestría o que tienen práctica, hay gente que no tiene necesariamente especializaciones, pero que tiene mucha práctica, puede hacer eso, ¿sí? Pero cuando uno se mete ya a trastornos muy específicos y no tiene la experiencia, tiende a embarrarlo. Y uno, igual nosotros, no crean, entonces muchas veces decimos este caso es un caso, bueno, en TCA cuando le medimos, claro, pues llevamos 25 años haciendo esto y aprendiendo todos los días. Miren todo lo que les cuento que estamos aprendiendo. Eso no es que seamos los expertos, sino que estamos aprendiendo y lo estamos haciendo. Y ya tenemos ruta para trabajar hombres, para trabajar niñas chiquitas, que es otro tema, ¿sí? Cuando uno le llega una anorexia a una niña de 9 años, no tiene nada que ver con la de 60, es la misma enfermedad, otro cuento, ni la de 12 ni la de 15, ¿sí? Okay. O sea, hay que acercarse distinto, y con los hombres exactamente igual. Cerrando, en un minuto que nos queda, hay una pregunta, no sé si ponerla porque es que hace referencia a una marca específica de algo y aquí pues la idea no es comercializar, solo la voy a leer. Entonces, Juanita, para cerrar, Jazz Escobar nos dice, cada día es más común que hombres y mujeres hagan uso de suplementos de alimentación, de proteínas, de adelgazantes, de personas que hacen el papel de nutricionistas y que usan la psicología para trabajar. Sí, todo esto es coach. Cuando entras a estos programas, ¿sí? A estos programas uno también termina dándose cuenta, nos dice ella, del cambio tan fuerte a nivel mental. Si no tomas estos productos vas a subir de peso. Ese tipo de publicidad e información también es como algo que puede empujar a desarrollar un problema alimenticio. Sí, la respuesta sí es peligrosísimo, ¿sí? Porque eso lo que te está diciendo es, vamos a buscar el cuerpo que quieres. Entonces, tómate esto para tener más músculo, o tómate esto que te adelgaza, o esto que te quita la estría, o esto que te pone, o sea,
todos esos tratamientos intrusivos. No usen esos productos. Son ningún tipo de producto que se le meterle al organismo, un producto de este estilo que altera el metabolismo, es uno de los temas de entrada, de los caminos de entrada más fáciles para hacer un trastorno de conducta alimentaria, ¿sí? Porque además, con un rasgo obsesivo, pues empieza a pasar que nunca es suficiente. Necesito bajar más y más y más graso, necesito ser más grande y más grande y más grande, o necesito entonces ya no quitarme las estrías, sino también la nariz, el óvalo de la cara, la mano, la no sé qué. Y eso es una carrera sin fin, ¿sí? Entonces, Okay. no deseo. Eso está Vale. contraindicado y sí una entrada a un TCA. Vale, listo. Mil gracias, Jazz. Espero entiendas por qué nos subimos, porque no podíamos. No, claro, pero quiero decir una cosa. No quiere decir que todos los que los usan hacen un TCA. Es correcto. Hace un TCA, pero son rutas de entrada. Lo que sí puedo decir es que las dietas, todos los TCA arrancan por una dieta. No todas las dietas enferman, pero todos los trastornos de alimentación empiezan por una dieta. ¿Qué podría hacer eso? Cómate estos suplementos o estas barritas o estos polvitos o estas cositas para aumentar, quitar, poner. Entonces sí pueden ser rutas de entrada muy importantes. Perfecto. Juanita, oiga, el tiempo vuela con su merced siempre. Amigo, si quisiera decir. No, o sea, va a tocar cuando tengamos a Juanita invitada un programa de 3 horas. Porque no hay de otra. Buscamos temas. Juanita, mil gracias. Mil gracias, mil gracias. De verdad que, como siempre, aprendemos un montón. Como siempre, sabemos que contigo podemos contar con información basada en evidencia, que es el objetivo del programa. Y pues nada, también recordar que ahorita el 30 de noviembre hay una fecha importante, ¿no? 30 de noviembre es el día de acción por los TCA. Hace un año estábamos haciendo un programa precisamente, está en YouTube, lo pueden ver, que lo hacíamos sobre algunas verdades, sobre algunos mitos que existen hoy por hoy sobre los mitos, ¿cierto? Los mitos Entonces, cada año mostramos, sí. Entonces, nada, ahí está ese programa. Sabes, probablemente lo publicaremos en redes, lo vamos a subir el 30 para que tú sepas. Y no nos podemos ir sin esto. Si alguien te necesita, si alguien quiere un grupo de expertos, si alguien quiere hablar contigo con Equilibrio, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde los encuentran? La página web nuestra es www.programadeequilibrio.com y ahí encuentran la información de cómo funcionamos, un correo electrónico al que nos pueden escribir y siempre contestamos. Entre otras, en nuestra página hay material para entrenamiento para padres y seres queridos que tengan un trastorno, personas que tengan un trastorno de alimentación, o sea, para acompañarlos de forma totalmente gratis, lo pueden descargar. E igual un libro que ayuda mucho a los padres que se llama Cuando tu forma de comer se convierte en un problema, totalmente gratis, lo pueden descargar. www.programadeequilibrio.com. Ahí los esperamos si alguien quiere algo. Ahí lo dejamos. Claro que sí. Bueno, mil gracias, Juanita. Muchas gracias por acompañarnos, al público también. Muchas gracias siempre por sus preguntas y por acompañarnos. Y bueno, siempre será un gusto aprender y aprender, obviamente, de los que saben. Así que, qué chévere. Y de los que tienen preguntas. Sí. Tal Claro, cual. si no pregunta, no aprende. Nada Tal que hacer. Tal cual. Amigos, Juanita, Nietico. Chao. Nos vemos en 15 días. Bueno, chao.